en sus pantallas de teléfono y computadora dice grabando. ¿Dice grabando ahí? ¿Cómo? ¿Dice grabando? ¿O sale el botoncito rojo de grabar? Perfecto. Bueno, bien. Lo que sí le voy a pedir, sí, que lo que puedan prender las camaritas las prendan, sí, y bueno, sobre todo, darle la bienvenida a la primera clase, la clase oficial, pues, bueno, vamos a poner un poquito de onda. Yo le dije, yo no soy el típico profesor estructurado, cara de perro, no lo soy, pero sin embargo, a mí me gusta que charlen, que conversemos de todo, ¿sí? Obviamente, si ustedes tienen algo que contar o algo que comunicar con respecto al tema, se le va a escuchar tranquilamente, ¿sí? No obstante, supongamos, mi vecina lo aburrió a al marido. No, 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 a ver, son cosas irrelevantes con respecto al tema, ¿sí? Por las dudas. Porque me pasó, ojo, me pasó, por eso les digo. Bueno, vamos a comenzar. Como yo le dije el primer día, sí, que fue la bienvenida, no sé si pudieron observar también la clase esa, nosotros vamos a tratar de entender qué es la biología, sí, como parte fundamental de esto, porque una cosa es muy distinta, que yo le puedo enseñar diferentes técnicas, sí, pero tenemos que saber en qué se basa esas técnicas, por qué la utilizamos, o en qué área nos estamos metiendo, ¿sí? A ver, yo no puedo ir a saber, supongamos, o meterme como abogado, supongamos, sin saber mínimo un poco de las leyes y de los derechos. Tampoco podía meterme, por ejemplo, en el área educativa a ser profesor sin tener la parte pedagógica, ¿sí? O ser un asesor pedagógico sin tener la pedagogía. O sea, es como irrelevante, ¿sí? Por ende, nos vamos a tratar de introducir en cada uno de los fragmentos que nos corresponden. Si bien, vamos a ver qué es la biología en general, ¿sí? Y vamos a partir de esa base. La biología es la ciencia que estudia el origen, la evolución y la característica de los seres vivos, como así también sus procesos vitales, comportamiento e interacción con el medio ambiente. A ver, ¿cómo se origina la vida? Es una pregunta muy amplia, que tiene muchas respuestas y a veces no tiene ni una respuesta, porque no sabemos a ciencia cierta cómo se originó la vida, ¿o sí? No lo sabemos. Podemos hablar de las partes teológicas, de todo lo que es la parte de la religión, podemos hablar de la parte científica, podemos hablar de partes místicas, o sea, de todo un poco. Y todos van a coincidir en un fragmento, en que la vida siempre evolucionó. Sí, nosotros vamos evolucionando constantemente. A ver, yo siempre me manejo con las teorías científicas para no llevar ningún conflicto en lo que es la parte religiosa. ¿Qué nos dicen las teorías científicas? Sobre todo la de Charles Darwin. ¿Qué nos dice? Que el hombre fue evolucionando a partir de un ser primitivo, fue evolucionando, ¿sí? Fue obteniendo diferentes conocimientos, diferentes posturas, ¿sí? Fue, en pocas palabras, evolucionando todo el ser y pudimos llegar a ser lo que somos hoy en día, ¿sí? Entonces, ¿de dónde se basa él con esa teoría? O sea, no sé si se habrán acordado de la primaria, secundaria, la teoría evolutiva del hombre, del primate, al ser primitivo, y de este que va evolucionando al último que nosotros somos Homo sapiens sapiens, conocido teóricamente, ¿sí? Y científicamente. Entonces, tenemos un origen, tenemos una evolución y tenemos las características de los seres vivos. ¿Cuál es la característica fundamental del ser humano? Que los animales no la tienen. ¿Cuál sería?
¿Cómo? Que podemos razonar. Podemos razonar, muy bien. ¿Qué más? Podemos caminar en dos pies. Sí, que hay ciertos animales que todavía no caminan en dos pies. A ver, ¿cuáles son? Los monos, los gorilas, todos los animales en general, ¿sí? Nosotros somos bípedos, tenemos dos piernas y podemos caminar erguidos y tranquilamente. Aparte de ello, hay una característica fundamental en lo que es la evolución del ser humano, que nos habla específicamente de lo siguiente, de estos, de los pulgares, ¿sí? Nosotros tenemos un pulgar oponible, o sea que nosotros podemos hacer esto con nuestros pulgares. Podemos agarrar cualquier objeto en general y siempre lo agarramos con el pulgar primero, ¿sí? Cosas que en el reino animal hay una sola especie que tiene pulgares oponibles también. ¿Cuál serían? El gorila. Claro, la familia de los primates, o sea, todo, el mono, el chimpancé, el orangután, todo lo que son las familias de los primates tienen pulgares oponibles, ¿sí? Su comportamiento, ¿cómo nos comportamos nosotros con el medio interno y el medio externo? A ver, esta parte es importante. ¿Por qué? Hacemos una comparación del medio interno nuestro a cómo se comporta con el medio externo. A ver, por ejemplo, nuestra presión sanguínea, ¿sí? La presión arterial. Tiene que ver con el factor ambiental. ¿Las células tienen que ver con esto? Sí, tienen mucho que ver. Cuando hace mucho calor, la presión arterial tiende a aumentar. Cuando hace mucho frío, la presión arterial tiende a bajar. Entonces, tenemos una interacción de medio interno con medio externo, ¿sí? A ver, ¿y de dónde proviene la palabra biología? ¿Qué significa la palabra biología en general? Bio proviene, mejor dicho, la palabra biología proviene de vocablos griegos. Bio significa vida y logía, ciencia o estudio. Entonces, ¿qué significa la biología? Ciencia que estudia la vida, ¿sí? O estudio de vida. Eso es la biología. ¿Estamos? Ujú. Y la biología en general es una de las áreas más amplias que tenemos, porque vemos organismos unicelulares como organismos vivientes, vemos organismos multicelulares como organismos vivientes, y cualquier objeto, a ver, dentro del área de la naturaleza, plantas, árboles, arbustos, animales, acuáticos, terrestres, aéreos, hasta el ser humano, son compuestos por moléculas y moléculas o células que son organismos unicelulares o pluricelulares, que son seres vivos. ¿Sí? Bien. Ahora, como tal, la biología se encarga de describir, explicar el comportamiento y características que diferencian a los seres vivos, bien como individuos o bien considerados en conjunto como especies. A ver, la especie humana es una especie, ¿sí? La biología se encarga justamente de explicar y describir su comportamiento, sus características físicas, mentales, intelectuales en general, con respecto al reino animal, a la especie animal, ¿sí? Por ejemplo, a ver, esto está fuera del contexto en general, pero ¿ustedes qué creen? ¿Cuál es? ¿Hay un solo animal en el mundo que es que su cerebro se asemeja al cerebro del ser humano y no es el primate? ¿El delfín puede ser? Muy bien, el delfín. El delfín tiene un cerebro casi similar al del ser humano, con la única diferencia que el delfín tiene
a ver, si nosotros desarrollamos un 5% de inteligencia, el delfín tiene un 10% de inteligencia, o sea, un poco más inteligente que el ser humano, pero su cerebro se asemeja muchísimo a las características del nuestro, ¿sí? Bueno, vamos a ver ahora con lo qué es la importancia de la biología, ¿sí? Porque son dos cosas distintas. Uno de los objetivos fundamentales de la biología es establecer leyes que rigen la vida de los organismos, es decir, abarca el estudio del origen de la vida, su evolución a lo largo de nuestra existencia. A ver, ¿qué quiere decir esto? Muy simple. La importancia es detectar a la célula, ¿sí? Detectar el organismo celular y ver cómo este mismo va evolucionando, pero a partir de qué? De leyes que rigen esa evolución. Por ejemplo, ¿cómo se desarrolla el ser humano? ¿Cómo se conforma el ser humano? Primero, necesita dos células sexuales, espermatozoides y óvulos. Unidos ambos forman la fecundación. Ahí nosotros ya tenemos una ley que rige la vida del hombre. ¿Cuál es la ley? La fecundación, el origen de la fecundación. ¿Sí? Entonces, al haber esto, nosotros ya tenemos una ley que nos dice cómo es la vida del ser humano, cómo surge una vida. ¿Sí? ¿Estamos? Si no entienden algo, díganme, volvemos a pausar, volvemos a explicar, no hay ningún problema. Bien, continuamos. De allí que es necesaria la realización de investigaciones y estudios sobre los seres vivos de manera constante. Esto nos permite conocer de mejor manera lo complejos que son los microorganismos y el funcionamiento de nuestro cuerpo. Asimismo, la investigación científica en biología ha posibilitado que diversos especialistas hayan podido crear medicamentos, vacunas que combaten infecciones o previenen inclusive las mismas. ¿Sí? Aparte de qué, a partir de qué, mejor dicho, de qué se crean estos medicamentos y o vacunas. A partir de todo lo que es la parte biológica con su estudio en la botánica, ¿sí? Una de las ramas de la biología. ¿Estamos? Nosotros dependemos, supongamos, a ver, tengo acá una jeringa, ¿sí? Muy grande la jeringa, pero es una jeringa, ¿sí? Es una jeringa. Supongamos que yo me quiero vacunar contra la gripe. Bien, yo tengo que buscar el organismo de la gripe en el medio ambiente externo para poder estudiarlo, poder crear la vacuna y poder administrarla a la población mundial para evitar justamente el contagio de la misma. ¿Sí? A ver, ¿cómo creen ustedes que se desarrolló la vacuna contra el virus del COVID? ¿A partir de qué? De lo que fue la investigación del mismo virus, ¿sí? Dijeron, es un virus mortal. Sí, fue mortal porque llevó muchas vidas, pero sin embargo, con tiempo y dedicación y pruebas de ensayos, errores, se pudo obtener no una cura, pero sí una vacuna, ¿sí? ¿Esta vacuna qué hace? Esto quiero que quede bien en claro, ninguna vacuna lo va a hacer inmune. ¿Qué hace la vacuna? Protege al cuerpo solamente. ¿De qué? ¿De qué y para qué? De que si llega a venir el virus, ¿sí? Nos agarre, sí, nos vas a agarrar el virus. Pero ¿para qué? Para que no dé la enfermedad más leve de lo que realmente es, ¿sí? A ver, ustedes se vacunaron contra el sarampión, la viruela y las paperas y la varicela. Y si llegaron a tener, tuvieron los síntomas mínimos y tuvieron aislados 7 días para no contagiar al resto, únicamente.
Pero si ustedes no tuviesen la vacuna contra la viruela, por ejemplo, es una enfermedad de infecto contagiosa mortal. La varicela, la viruela, el sarampión, ¿sí? Y que demos gracias a Dios que estamos en un siglo con avances tecnológicos constantemente, porque si hubiésemos estado hace 3 siglos atrás, y lamentablemente hubiésemos fallecido por culpa de estos virus, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Bien. Cuando no pueden Sí. hablar, ahí ustedes tienen los emojis de los pulgarcitos, el que le pongo yo ahí en pantalla, para que coloquen, que levanten, y yo me doy por entendido que vamos bien, ¿sí? Bueno. ¿Qué más nos dice? A ver, por lo tanto, la biología es una ciencia que aporta conocimiento a otras ramas de estudios científicos, ¿sí? A ver, dentro de lo que son las diferentes ramas del área de salud, en cuanto a anatomía, en cuanto a bioquímica, biomedicina, farmacología, o sea, a ver, todas las áreas de salud, todas se tienen que basar siempre en la biología, ¿sí? La van a tomar a la biología como su ciencia madre, por así decirlo, ¿sí? Aunque si vamos a ir por ciencias madre o madre de todas las ciencias, es la filosofía, ¿sí? La filosofía que es aquella que nos cuestiona o nos lleva a cuestionarnos sobre el origen de algo. Y a partir de ahí empiezan a surgir todas las investigaciones científicas, ¿sí? ¿Vamos bien? Muy bien, ahí Meli entendió lo del pulgarcito. Bien, Meli, bien, bien. ¿Y el resto no lo encuentra el pulgarcito? Bueno, Silvina, vos me hacés con el dedo ya, genial, está perfecto. Gila, bien, Naida, bien. Naida, perdón, Nadia, bien. Julieta, muy bien, Julieta. Y Eliana, muy bien, muy bien. Bueno, a ver, vamos a continuar. Si bien ya hemos visto lo que es la biología, la importancia de la misma, vamos a ver ahora las ramas biológicas, ¿sí? Son muchas. Las ramas biológicas son muchísimas, muchísimas. Pero es importante conocer cada una de ellas, ¿sí? Bien. Ramas biológicas. La biología es una ciencia vasta de la cual se desprenden múltiples ramas, ¿sí? Que van a profundizarse en cada uno o en diversos aspectos especiales, ¿sí? Acá, por ejemplo, tenemos la anatomía. La anatomía estudia las estructuras internas y externas de los seres vivos. A ver, la anatomía te estudia la parte ósea, la estructural, lo que conforma el cuerpo, la localización de los órganos, la localización de los músculos, de los nervios, de las arterias, de los vasos sanguíneos, de todo, ¿sí? La anatomía es una de las ciencias más amplias que tenemos también. Después tenemos la bacteriología. La bacteriología se separa de la biología justamente para hacer una especialización en el área. Se especializan en qué? En las bacterias, en cómo surgen, en cómo se adaptan a los organismos, en que si las bacterias cumplen o no ciertos requisitos para denominarse bacterias, si son infecciosas, si son buenas para el organismo, malas para el organismo, como así también su forma para eliminarlas, para combatirlas. Nosotros, los seres humanos, tenemos bacterias en nuestro organismo, pero bacterias buenas, que nos ayudan a hacer el proceso de digestión, el proceso de fermentación y mantener en equilibrio el cuerpo. ¿En dónde se encuentran estas bacterias? En el intestino, ¿sí? Tanto en intestino delgado como en intestino grueso encontramos muchas bacterias, las cuales nos ayudan muchísimo al organismo.
¿Cuándo se ve perjudicado esto? Cuando, por ejemplo, ¿sí? Comemos un alimento en mal estado, especialmente la mayonesa. Mayonesa en mal estado, literalmente, es una sentencia, no de muerte, porque no nos va a llevar a la muerte, pero sí es una sentencia para que estemos deshidratados, se haya formado una colonia de bacterias en los intestinos, generando la famosa gastroenteritis, ¿sí? Y de la cual nosotros vamos a estar con colitis aguda, dolor de estómago, fiebre, vómito, náusea y sobre todo una deshidratación severa, ¿sí? Entonces, tenemos bacterias buenas y bacterias malas, ¿sí? Bien, continuamos. Tenemos también lo que es la embriología. La embriología también se separa de la biología y es el área especialista en estudiar cómo se desarrolla el embrión o los embriones en general. Este nos va a hablar del proceso de fecundación, proceso de desarrollo de esa fecundación, nos va a hablar de cómo se crea el ser humano o los seres vivos en general, hasta el proceso de nacimiento. La embriología estudia todo el desarrollo del embrión hasta el nacimiento. Después del nacimiento ya viene otra área, que sería la pediatría, ¿sí? Bien. La entomología. Entomología. Estudia sobre todo a los insectos, ¿sí? Estudia su comportamiento, estudia la clasificación, porque también los va a clasificar, ¿sí? Estudia de insectos tanto buenos como malos, en el sentido de que si son benignos o malignos, ¿sí? Por ejemplo, a ver, el molusco, le voy a hablar de lo que es un animal acuático. El molusco, conocido como dragón del mar. ¿Ustedes qué creen? ¿Es bueno o es malo para el ser humano? ¿Y en qué sentido? Si es venenoso o no es venenoso. Para mí es venenoso. Hay algunos que sí. En general, el molusco del mar, que se conoce como dragón del mar, es un molusco muy chiquitito porque es así una cosita chiquitita. Es sumamente venenoso para el ser humano. Tiene la toxina más fuerte que lo que sería el pez globo, ¿sí? Que es un pez que se infla. Su toxina son los dos animales acuáticos con toxina más potente que el de la serpiente, ay, ¿cómo se llama? La cobra real, ¿sí? Son demasiado venenosos. Entonces, se va clasificando cada uno de ellos, ¿sí? A ver, nosotros aquí en Argentina no vamos a encontrar nunca un dragón del mar, jamás, jamás, porque estos moluscos existen sobre todo en la región de China, Japón y Corea, ¿sí? Para la otra parte del mundo. ¿Estamos? Mm. Bueno, vamos con la etología. La etología estudia el comportamiento humano y animal, cómo nos comportamos nosotros en la sociedad, individualmente, con la naturaleza y con los animales, o cómo los animales se comportan con nosotros. A ver, la etología es aquella rama que estudia, por ejemplo, el comportamiento de los animales salvajes con interacción con el ser humano. Supongamos, mm, pueden convivir. A ver, escuchen bien, pueden convivir em, cocodrilos con el ser humano en un mismo hábitat. Mm.
Silvina me dice que no. ¿Quién me dice que sí? ¿Quién más me dice que no? A ver. Hipotéticamente no se puede, pero si lo crías de chico y les das tipo cuidados especiales, sí. Aunque son animales irracionales. O sea Muy, que muy, tienden a comportarse de maneras diferentes. muy bien, Eliana. Muy bien, muy bien, muy bien. Por lo general se puede, pero no se puede a la vez, ¿sí? Son animales que, a ver, si van a detectar un poco de sangre, se van a, ya de por sí, van a tener que hacer un comportamiento animal salvaje, como son ellos, son animales salvajes y no se puede convivir con ellos mismos, ¿sí? Bien. Chicos, aguárdenme en línea un segundo. No, no me corten, no me corten. Ahí estoy con ustedes. Un segundito, ¿sí? Sí. Bien, chicas. Perdonen que haya cortado así, pero necesitaba contestar. Como tengo clase, al finalizar con ustedes, me mandan los chicos, profe, estamos queriendo entrar a clase, pero si tienen a las 4, ay, bueno, un montón ya de por sí. Continuemos, ¿sí? A ver, vamos con lo que es biología evolutiva. La biología evolutiva estudia el cambio que sufren los seres vivos a través del tiempo. Esta biología evolutiva es un claro ejemplo de cómo funciona la evolución tanto del ser humano como de los animales. Un claro ejemplo de ella vendría a ser el oso polar, ¿sí? ¿Ustedes qué creen? ¿Que este animal siempre ha tenido el pelaje blanco y siempre ha vivido en el polo norte o polo sur? No sé mucho de los Cric, osos cric. polares. A ver, por lo general son animales que migraron muchos millones de años atrás, migraron a estas zonas. Al migrar, obviamente, con el pasar de los años, eh, se van adaptando a lo que sería el medio ambiente. El oso polar nunca fue blanco. El oso polar fue un oso de color grisáceo o negro también, de lo cual, a ver, como dije, al pasar los años fue evolucionando su pelaje, su comportamiento, su anatomía, para poderse adaptar a un nuevo entorno. En ese nuevo entorno tiene que tener un pelaje blanco para poder camuflarse con lo que sería la nieve, los icebergs, ¿sí? Y poder hacer la caza. Al ser un animal llamativo, con un pelaje llamativo,
en un medio ambiente hostil, que todo es blanco, sobresale el animal, entonces era imposible mantenerse el mismo, ¿sí? Claro. Bueno, continuamos con lo que es la filogenia. La filogenia es el estudio de los genes, ¿sí? La histología, estudio de la composición y estructura de los tejidos. A ver, la histología es aquella que nos va a decir cómo está conformado, por ejemplo, a nivel celular, cómo está conformado el hígado, el corazón, los músculos, etcétera. Y las neuronas, lo más importante del cuerpo, las neuronas, ¿sí? La inmunología estudia los comportamientos del cuerpo para cambiar toxinas o combatir toxinas, antígenos, entre otros. Cuando nosotros hablamos del sistema inmunológico, hablamos mucho de lo que serían las células blancas o glóbulos blancos o leucocitos, ¿sí? Cuando veamos un poquito más adelante, van a entender mucho mejor lo que es el comportamiento de estas células y cuál es su primera accionar en nuestro cuerpo. La micología. La micología es el estudio de los hongos, ¿sí? Es la ciencia que estudia los hongos. La micología es aquella que nos ayuda muchísimo a nosotros a buscar su forma terapéutica o farmacéutica de diferentes hongos, ¿sí? A ver, hay un medicamento muy famoso que justamente deriva de un hongo. ¿Saben de cuál estoy hablando? No entendí la pregunta. Que hay un medicamento, ¿sí? Muy famoso en todo el mundo, que surge a partir de un hongo. Si saben cuál es el medicamento que me estoy refiriendo. No sé. La penicilina. Ujú. La penicilina deriva del hongo Penicillium, ¿sí? Y gracias a esta penicilina se pudo salvar muchas vidas por su amplio espectro que tiene, ¿sí? Puede combatir muchas bacterias en general, ¿sí? Sí. Bueno, vamos con lo que es la microbiología. La microbiología estudia, justamente como su palabra lo dice, a los microorganismos. Microbiología. Estos son los que nos van a ayudar a estudiar la composición de las bacterias, si son bacterias estafilococo, estreptococos o baciloscoco, o son cocos. Nos ayuda a entender cómo es su funcionamiento, si son gram positivas, gram negativas, por qué hacemos referencia a positivo y negativo en una bacteria, ¿sí? Nos ayuda a comprenderla y a entenderla en su totalidad a esta parte en particular, ¿sí? Ujú. La organografía. Estudia los órganos de los animales y de las plantas. ¿Las plantas tienen órganos? Sí, tienen órganos las plantas. Por lo general, nosotros en lo que era la parte de ciencias sociales, habremos visto lo que es el pistilo, lo que sería el polen, ¿sí? Todo eso nosotros lo vimos. La fotosíntesis, no sé si se acuerdan. Sí, sí. Bueno, todo esto lo estudia lo que sería la organografía. La paleontología, estudia los organismos que una vez existieron en la Tierra, ¿sí? Por ejemplo, aquí en La Rioja, en la provincia de La Rioja, es famosa también por tener uno de los yacimientos paleontológicos más importantes de la zona, en donde usualmente
existieron y encontraron restos de dinosaurios, ¿sí? Sí. Aquí se encontró, ay, no me va a salir ahora el nombre, Argentinosaurus, ¿sí? Que es una de las especies autóctonas de acá de la Argentina, No, ¿sí? Entonces, como ayuda a entender el comportamiento de estos animales prehistóricos, como así también nos ayuda a entender cómo se desarrollaron las primeras plantas prehistóricas y sus funciones, su vida y su utilización de cada una. La taxonomía estudio que nos permite clasificar a los seres vivos. Y la virología. La virología, al igual que la bacteriología, se separan de la biología para hacer especializaciones con respecto a los virus. Aquí se clasifican a los virus de acuerdo a su función infecciosa, de acuerdo a su durabilidad y de acuerdo sobre todo a su forma de contagio. ¿Por qué? Porque hay virus que se pueden contagiar por vías aéreas, vía terrestre, por objetos que nosotros palpamos y nos llevamos a la boca, a la cara, a la nariz, a los ojos, ¿sí? Entonces, la virología se encarga justamente de ello, ¿sí? Sí. Y la zoología se encarga principalmente del estudio de los animales, la zoología, ¿sí? Bueno, Sí. a ver, no obstante, ¿sí? Permítame que tome algo porque tengo la garganta seca, un segundito. Bueno, a ver. No obstante, las ramas de la biología son ramas que se clasifican mucho y son de mucho interés, ¿sí? Ustedes me van a decir, pero ¿cuál es de todas estas me interesa a mí en la parte de la salud? Y nos interesa lo que es la parte genética, como habíamos dicho, la parte genética, la histología, la inmunología, la micología, la bacteriología, la microbiología, la virología, como así también lo que es la biomedicina, la bioquímica, ¿sí? O sea, si nosotros nos ponemos a pensar, dependemos de muchas ramas para poder entender lo que es en la parte biológica o la parte bioquímica del cuerpo, ¿sí? Una rama lleva a la otra y esta sucesivamente a otra y así, ¿sí? Es una cadena, porque, por ejemplo, supongamos que ustedes vayan a hacerse un análisis de sangre, un antibiograma, perdón, un hemograma, y les dicen que tienen 18.000 de glóbulos rojos y 3 millones de perdón, 18.000 de glóbulos blancos y 3 millones de glóbulos rojos. O sea, tengo una infección altísima de 18.000 glóbulos blancos y tengo bajísimos los glóbulos rojos, o sea, estoy anémico. Entonces, ¿a qué se debe? Hay una bacteria, hay un virus que me está provocando una anemia y una infección casi fulminante. Sí, supongamos que nos diga, se encontró la bacteria estafilococo. Bacteria, estafilococo. Bacteria, bacteriología, ¿te suena? Sí. Yo tengo que ir a la parte de la bacteriología e introducirme en la misma, investigar de qué se trata este estreptococo para poder ver si es, a ver si se lo puede combatir con un antibiótico fuerte, leve, moderado o cómo, ¿sí? Recuerden, todos los antibióticos son para bacterias, no para virus.
para los virus son antivirales. Ujú. Sí, ¿Estamos? sí. Bien. Y vamos a ver hoy también, vamos a tratar de llegar aquí, a ver qué es la biología celular, ¿sí? Porque no obstante, de la biología, sobre que ya de por sí la biología es un manojo de información, se separa en biología celular y biología molecular, ¿sí? Se separan en dos. Pero vamos a tratar de ir despacito para que puedan entender. Biología celular. La biología celular es la ciencia que estudia propiedades, características, evolución, ciclo de vida y la interacción de la célula con su entorno. La biología celular también es conocida como bioquímica celular. A ver, acá hay una parte importante. Interacción de la célula con su entorno. Quiero que hablamos en un principio. ¿Se acuerdan? Apenas iniciamos. ¿Qué implica? Que mis células tengo que ver cómo se interactúa, cómo es su interacción con el medio externo o con las células que están al lado. A ver, por ejemplo, la célula neuronal, que sería la neurona, ¿necesita tener interacción con las otras neuronas? Sí, para poder hacer el proceso sináptico, ¿sí? Y si no hay este proceso, implica que no hay una comunicación neuronal. Si no hay neuronas que se comunican entre sí, entonces aquí quiere decir que hay algo en mi organismo que está fallando, ¿sí? Como por ejemplo, déficit de mielina a nivel neuronal. La mielina es la que nos permite hacer la comunicación entre células neuronales. Si no hay esta mielina, no tenemos, a ver, sentido alguno del dolor. Por ejemplo, yo me puedo estar pinchando el dedo, me traspasó la aguja por todo mi dedo, y yo como si nada, no siento ningún dolor, nada. Y eso a ustedes, ¿qué creen? ¿Que es bueno o es malo no tener dolor? Es malo. ¿Cómo no vas a tener dolor? Es malísimo. Muy bien, Eliana, es malísimo no tener dolor. ¿Por qué? El dolor es uno de los estímulos para el cuerpo para decirnos que hay algo que está funcionando mal. Si yo no tengo ningún dolor, ¿qué soy entonces? ¿Una pared? No, no soy una pared. Soy un ser vivo que camina, habla, respira, todo. Pero si no tengo dolor, algo en mi cabeza o en mis nervios en general está funcionando mal. ¿Sí? Bien. Eh, Dentro de la biología celular o bioquímica celular, se derivan diferentes disciplinas como la citología, rama que estudia las células, y la histología, disciplina que estudia los tejidos orgánicos. Los estudios en relación a la biología celular son relativamente nuevos, ¿sí? Es una rama nueva. Por ende, se van a centrar en la idea de lo que es que la célula es la unidad funcional de la vida, ¿sí? A ver, esto nos lleva a diferentes conflictos, ¿sí? En cuanto es posturas de cada uno. Habrán visto que estos grupos, no sé cómo decir la palabra para no entrar en conflicto con masas. Bueno, este grupo de personas que están a favor de un aborto, ¿sí? Eh, Dicen que cuando un organismo está 1 semana o 2 semanas de desarrollo, no es un ser vivo. Cuando teóricamente y científicamente, cuando hay una célula, ya hay un ser vivo. Entonces, matar a un ser en desarrollo, porque ya esté desarrollado.
ya tiene una forma. Entonces, el matarlo es un crimen, ¿sí? Es un crimen. Es un crimen hacia contra la vida, ¿sí? Obviamente que esto siempre lleva a diferentes cuestionamientos, lleva a diferentes a ver, problemas en general. Yo trato de ponerme neutro, pero yo quiero que ustedes logren entender que hasta una célula ya es considerada vida, ¿sí? Una sola célula es considerada vida. Por ejemplo, supongamos, nos vamos de expedición, perdón, a otro planeta y encontramos bacterias por todos lados. Podemos decir tranquilamente que en ese planeta, hay vida, porque un organismo unicelular, como lo es la bacteria, ya es vida, ¿sí? Porque a partir de una bacteria se desarrolla un gran ecosistema y ese ecosistema está conformado una zona llena de vida, ¿sí? Por ejemplo, a ver, les doy yo un ejemplo. Ni ir más lejos, la selva amazónica, aquí en Brasil y aquí en la Argentina. A ver, es un gran ecosistema selvático, de gran vegetación, que si ustedes se adentran hacia el interior de esta selva, van a encontrar muchas cosas. Van a encontrar musgos, bacterias, virus, hongos, insectos, animales, reptiles, mamíferos, de todo. O sea, ¿cómo se produjo todo ese ecosistema? A partir de una bacteria, ¿sí? Entonces, si hay una bacteria, hay una célula, hay un ser vivo y hay vida en la zona, ¿sí? Bien. Y como yo le dije a ustedes, nosotros vamos a tratar de entender que la importancia de la biología, conocer la biología y sobre todo entender que una célula ya es un organismo vivo, ¿sí? Sí. Bueno, continuamos. En este sentido, la biología celular estudia el funcionamiento de los sistemas celulares, cómo se estructuran. De allí que se trata de un área de estudios multidisciplinarios en los que se relacionan especialmente tanto la biología celular como la biología molecular. La que habíamos hablado en un ratito, sí, la que vamos a hablar dentro de un rato, o la vamos a hablar la clase que viene, ¿sí? Lo que es biología molecular. En sí, la biología celular también estudia los organismos que se hospedan en las células, como provirus, virus y bacterias, que a la vez también contienen ADN de las infecciones actuales y de nuestros ancestros y ayudan a encontrar curas a diferentes enfermedades, que inclusive, ¿sí? Se cree teóricamente que a través del conocimiento de la célula que contiene el genoma completo se podría originar un organismo más grande todavía. A ver, como les dije recién, de un organismo celular como lo que sería la bacteria, se puede generar un organismo mucho más amplio, ¿sí? La selva amazónica, como le dije, a través de una bacteria se pudo haber generado semejante ecosistema importantísimo, ¿sí? Y la selva amazónica, lamentablemente, eh, la están deforestando a más no poder, siendo que esta porción, digamos, del planeta vegetal es la que nos brinda a nosotros el oxígeno suficiente para poder existir todavía como seres vivos, ¿sí? En el mundo. Se las considera a esta selva amazónica como los pulmones del planeta, ¿sí? Entonces, hay que tratar de respetar la vida en su concepto
más amplio, ¿sí? O sea, organismo, seres vivos, seres vegetales, minerales, animales, todo como un solo ser, ¿sí? Un ser vivo. ¿Estamos? Bien. A ver, como es el primer día de clase, no les voy a dar ningún tipo de tarea, pero ya el segundo día sí les voy a dar, ¿sí? Una tarea cortita, pero se las voy a dar. Las tareas o las actividades en general, yo siempre se las suelo dictar a ustedes, ¿sí? Para que las tengan y las vayan haciendo. No obstante, ¿a dónde se suelen subir o a dónde se suelen cargar estas actividades? Porque por el grupito de WhatsApp, no, porque de por sí se van a llenar la memoria del teléfono y va a ser un colapso total. Al ser al estar nosotros, ustedes y nosotros, y en lo que es un curso online, nosotros tenemos que aprender a manejar la tecnología, ¿sí? Eh, Dentro del campus virtual, yo les voy a habilitar un área, que es un título que va a ser actividad número 1. Y ustedes van a subir ahí la actividad, ¿sí? De igual manera, no se hagan problema, porque yo le voy a estar tratando de compartir un videito tutorial de cómo subir las actividades al campus, ¿sí? No es complicado, es fácil. Por ende, ustedes lo pueden subir una y dos veces, y tres veces y las veces que quieran, no hay ningún problema, ¿sí? Ujú. Sí. Chicas, ¿alguna duda con respecto a la primer clase que hemos tenido? No, ¿Ninguna, ninguna? Bueno, No, no. entonces, hasta aquí llegamos, ¿sí? El día de hoy. Nos vamos a encontrar el próximo miércoles, si Dios quiere. Como yo siempre le digo a todos, por la misma hora y por el mismo canal, ¿sí? Dije ese chavo del 8. Pero la clase que viene, sí, vamos a tener lo que es, vamos a continuar viendo lo que es la biología celular para poder cerrar y entender la diferencia entre celular y molecular, ¿sí? Ujú. Bueno, muy bien, chicas. Entonces, hasta aquí llegamos el día de hoy. Nos encontramos el próximo miércoles, si Dios quiere. Que tengan un excelente fin de semana, porque no las voy a ver ya. Y, también el sábado es 25 de mayo. Feliz Patria, ¿sí? Pasen un excelente día de patria con todos. Coman locro, coman de todo. Traten de comer poquito. No se me vayan a empachar por las dudas. Así que, y pórtense bien. Cuídense mucho y nos vemos el próximo miércoles. Chao, chao. chao, profe, nos vemos. Nos vemos.